Bien, como les decía, nos disponemos para comenzar la clase de hoy, como cada viernes, que en este bendito rincón de mi casa nos reunimos para estudiar, para crecer, para desarrollarnos en Torá. Hemos venido desarrollando una escuela que se llama la Torá del Mesías. Hemos venido aprendiendo que lo que nosotros hemos conocido como Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que en las versiones, muchas de las versiones de la Biblia Reina Valera, aparece incluso subtitulada como el Sermón del Monte. Nada está más lejos de la verdadera intención que tenía nuestro maestro al entregarnos tales instrucciones tan elevadas y tan apreciadas. Y vimos en la clase 1 que Mateo capítulo 5 en realidad lo que inicia es lo que nosotros deberíamos conocer como la Torá, la instrucción del Mesías. Y les recomiendo a todos los que por alguna razón ingresaron a ver este video y no han visto los dos videos anteriores, que por favor los chequen, que los revisen. Usted puede ingresar a YouTube y en el buscador de YouTube usted puede digitar Yeshiva Universitaria Mies y allí va a ir directo al canal de Yeshiva Universitaria, un canal que llega gratuitamente hacia ustedes por el esfuerzo de muchos talmidín que tenemos acá en Costa Rica y en otros lugares que apoyan este ministerio para que podamos enviar todas estas clases y todo este conocimiento, compartirlo con tantas personas de una manera que sea accesible, gratuita, y nos alegramos en esa corona de estos talmidín que se han esforzado para que esta señal pueda llegar hasta ustedes y poder crecer juntos y poder compartir juntos como cada viernes. Bien, habíamos visto en la clase número 2, estuvimos viendo que lo que conocemos como las bienaventuranzas, que no son palabras de motivación ni son palabras de aliento en el sentido motivacional que solemos utilizarlas. Hemos venido aprendiendo que las bienaventuranzas son más bien mentalidades, caracteres que han de manifestarse en cada uno de los estudiantes de la escuela del Mashiach, de la escuela del Mesías, y que vimos lo que significaba ser pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y vimos qué significaba bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy nos toca estudiar Mateo capítulo 5, versículo 5. Leemos la versión en español de Reina Valera, que es la que generalmente las personas acostumbran utilizar. Y dice así, Mateo 5, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Repito, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya aprendimos que la palabra bienaventurado significa supremamente bendecido, bien liberado y glorioso. Entonces, la primera idea, bienaventurados los mansos, debería ser traducida en una forma sencilla, en una forma simple, como cuán supremamente bendecidos, cuán bien liberados y cuán gloriosos, cuál nivel de gloria descansa sobre las personas humildes. Las personas humildes, ellas recibirán la tierra por heredad. Vamos primero a partir, talmidín, de las cosas más sencillas y después vamos a ir subiendo a cosas cada vez más maduras para poder aprender. Dice Yeshua
que un tercer carácter, una tercera mentalidad se va a ser manifestada en sus estudiantes. Y es que sus estudiantes son tan bendecidos, están tan bien liberados, están en un nivel de gloria tan elevado que se revelará en ellos la humildad. La palabra humildad en su término sencillo, significa, número uno, personas obedientes, número dos, personas dóciles, número tres, personas rendidas, número cuatro, personas manejables, número cinco, personas fieles, número seis, personas disciplinadas, número 7, personas dependientes, número 8, personas pacientes, número 9, personas flexibles, número 10, personas sencillas, número 11, personas respetuosas, número 12, personas bondadosas, número 13, personas serviciales. Todos estos 13 conceptos en su sentido más positivo posible. Entonces, en el primer nivel sencillo de qué es una persona humilde, por qué dice Yeshua que una de las características, uno de los caracteres, una de las estructuras mentales que se va a revelar en sus talmidim es que han de ser humildes, porque en ellos vamos a encontrar estas 13 cosas sencillas, que es, número uno, la obediencia. Una persona humilde tiene obediencia. La palabra obediencia nos conecta con una actitud, talmidim, nos conecta con una actitud, correcto, es una actitud mental, una actitud espiritual, una actitud de nuestro esquema, una tendencia, la obediencia. La obediencia es un asunto de actitud. Son personas dóciles, personas rendidas a los pies del Eterno. Esto nos habla de adoración, nos habla de humildad, manejables, fieles, disciplinadas. Cuando dice que son fieles, disciplinadas, habla de gente humilde, dependientes del Eterno, de su Torá, gente paciente, gente flexible, gente sencilla, respetuosa, gente bondadosa y servicial. Dice que el talmid que revela una actitud humilde, un carácter humilde, ellos recibirán, dice, la tierra por heredad. En el original dice, se volverán herederos de regiones y territorios. Se volverán herederos de regiones y territorios. Es decir, alcanzarán un dominio territorial. No solamente ya estamos hablando aquí de la capacidad de dominarme a mí mismo, sino que estamos hablando de la capacidad de dominar una región y dominar un territorio para incidir en esa región, para incidir en ese territorio, para incidir de manera que la Torá, la luz de la Torá, pueda llegar a esas regiones y a esos territorios. Este es el significado simple, este es el significado sencillo, talmidim, de lo que significa ser humilde. La palabra, ahora vamos a subir un poquito y vamos a meditar esto en su contexto hebreo. La palabra humildad en hebreo es una de las palabras que significan humildad, es la palabra sniut. Sniut se escribe, para los que toman apuntes, T-Z-N-I-U-T, sniut. Sniut es una palabra que significa humildad en hebreo. Y aprendemos de los sabios que uno debe caminar con sniut frente a Elohim. Esa es una sentencia de los sabios. Uno debe aprender a caminar con sniut frente a Elohim, frente al Eterno, frente a tu juez, frente a tu amo. Camina con sniut, con humildad. Humildad es una conducta que es un fruto, es una
evidencia, un resultado de la persona que desarrolló un apego a la Torá. Y esto es algo muy importante. Para que uno llegue a ser humilde de acuerdo al concepto de Torá, debe preceder a la humildad ese apego a la Torá. Porque la Torá, la instrucción, la enseñanza, la educación, es lo que es la fuente de donde va a emanar el smiut, de donde va a emanar la humildad. Entonces, aprendemos en la mentalidad hebrea que ser humilde, tener smiut, tener humildad, es el efecto, es el resultado, es la consecuencia, no la causa talmidín, sino el efecto de una persona que ya vive apegada a la Torá, que ha desarrollado una unión en su alma con la instrucción y la enseñanza. Por eso, esta clase se llama la Torá del Mesías, porque para poder desarrollar humildad, uno tiene que tener apego a la Torá. La persona que no está unida a la instrucción, que no está unida a la enseñanza, que la enseñanza y él no son uno solo, no va a manifestar humildad. La humildad no es algo que yo digo, voy a volverme humilde a partir de ahora. No es algo que yo decida, es talmidín la consecuencia. No es que yo digo, me voy a volver humilde a partir de este momento en adelante. No, la humildad es un fruto, es un regalo que llegas a cosechar, fruto de estar apegado a la Torá. Por eso es importante para el que estudia Torá formar su conciencia de que el Eterno es el que está por encima de él, el Eterno es quien le supervisa todo el tiempo, y por eso es importante no transgredir la enseñanza. Por eso más adelante Yeshua, dentro de su Torá que le entrega a sus talmidín, él va a explicar que va a hablar de la persona grande en el reino y de la persona pequeña. La palabra pequeño significa uno que quebranta la instrucción que se le entrega. ¿Quién es una persona pequeña en el reino? Aquella persona que se le da enseñanza, se le da instrucción, se le da palabra, se le da educación, se le da formación, toma apuntes de la enseñanza, de la formación, de la instrucción, pero a la hora de ponerla en práctica la quebranta. Esa es una persona pequeña porque quebranta la instrucción. Por eso Jesús más adelante nos va a hablar de quién es pequeño en el reino y quién es grande en el reino. Entonces uno, para ser humilde, aprendemos número uno, que es el efecto de la persona que está apegada a la Torá, y que la persona, para cultivar esta actitud, debe ir formando su conciencia, una conciencia de que el Eterno es quien está por encima de él, el Eterno es quien le supervisa todo el tiempo. Y cuando esto está interiorizado, esa conciencia de que el Eterno está sobre mí, de que Él me supervisa a cada instante, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago, Él lo supervisa con el objetivo de encauzar mis pensamientos, encauzar mis emociones, encauzar mis acciones hacia el objetivo que se me trazó. Cuando esa conciencia entra en mí, de que el Eterno me supervisa todo el tiempo, de que Él es el que está sobre mí, entonces yo comienzo a cuidar que no quiero transgredir la instrucción, no quiero transgredir las enseñanzas, al contrario, quiero utilizar todas las herramientas que el Eterno me da para alcanzar el objetivo que Dios me ha trazado. Así es como comienza el camino de la humildad. Vuelvo a repasar y a asentar las ideas más sistemáticamente para que captemos el valor de la importancia de volvernos humildes. Número uno, aprendemos que la humildad es la palabra smiut en hebreo. ¿Quién es humilde? Aquel que tiene smiut.
los sabios por eso nos enseñan y dicen, uno debe caminar con esmiut frente a tu Elohim. Frente a Elohim uno debe caminar con esmiut, con humildad. Pero aquí aprendemos, número uno, que la humildad es un efecto, es un fruto, una consecuencia, no una causa. Es decir, es la consecuencia de que hemos encontrado a un talmid apegado a la Torá, unido a la Torá, que ama la instrucción, que ama la enseñanza, que ama la palabra. Y el resultado de eso debe ser la humildad. Segundo, que cuando una persona es humilde, buscará formar su conciencia de tal manera que él se dé cuenta cada instante que el Eterno está por encima de él y que lo supervisa todo el tiempo. La persona humilde tiene esa conciencia. En hebreo, una persona es imposible pensar en una persona humilde y que carezca de la conciencia a cada instante, y subrayo talmidín, a cada instante carezca de la conciencia de que el Eterno está por encima de él, le supervisa todo el tiempo. Y así es como se va fortaleciendo en él un temor a no transgredir la instrucción. ¿Ve? Una cosa lleva a la otra. Y como no quiero transgredir la instrucción, la enseñanza que se me da, la formación que se me entrega, entonces yo decido más bien usar todas mis herramientas, las que se me entregan, para alcanzar el objetivo. Porque cuando decimos que el Eterno supervisa, cuando decimos que el Eterno está sobre mí, no es porque Él esté atento a ver en qué momento yo fallo, a ver en qué momento cometo un error, como creen aquellas personas que padecen de culpa espiritual y que tienen una conciencia forjada de un Dios que está más pendiente del pecado que cometen que del proceso de restauración y rectificación de la persona. La idea de creer que el Eterno está por encima de nosotros y nos supervisa todo el tiempo es porque el Eterno está listo para que, si nosotros le permitimos con conciencia a cada instante, Él puede encauzar nuestros pensamientos, encauzar nuestras palabras, encauzar nuestros sentimientos, encauzar nuestras acciones para alcanzar ese propósito y ese objetivo que Él nos trazó desde el principio. La humildad, número 3, tiene que ver con un concepto de que uno debe aprender hasta qué punto, cuán mínimo debe verse uno mismo y hasta qué punto uno debe aprender a verse grande. La humildad, vamos a entenderlo así, es el punto de equilibrio, el punto central que equilibra dos cosas en la vida del hombre. ¿Cuál debe ser su concepto mínimo y cuál debe ser su concepto máximo? ¿Ves? Cuando el hombre no sabe equilibrar cuál debe ser su concepto mínimo o cuál debe ser su concepto máximo, es porque al hombre, desde la perspectiva de la Torá, el hombre no ha conocido la humildad. Y la humildad se conoce hasta que me apegue a la Torá, la humildad se conoce hasta que yo vaya formando mi conciencia de que el Eterno está sobre mí, me supervisa a cada instante y que entonces yo no quiero transgredir la enseñanza. Y ahí es donde viene la humildad a ayudarme, porque la humildad tiene como objetivo que la persona equilibre la manera en que se ve a sí misma. Cuando quitamos la humildad, el fruto de la humildad, cuando no conquistamos el fruto de la humildad, entonces vamos a tener personas en dos polos. Vamos a tener el grupo de personas que se ven a sí mismas como una cosa pequeña, se descalifican, se anulan, problemas de autoestima, personas que se ven pequeñas a sí mismas y no logran conciliar su imagen real. Y en el otro grupo vamos a tener el polo opuesto, las personas que se envanecen, las personas que se enorgullecen, las personas que tienen un patrón
de sobreimportancia, de una grandeza extrema, y que ven a los demás del hombro hacia abajo, porque para ellos siempre los demás están debajo de sus pies. Los demás nunca alcanzan la posición que esta persona cree tener. Y entonces ese patrón de grandiosidad va generando lo que nosotros llamamos ese problema narcisista en la vida de una persona, cuando la persona cree que el mundo debe girar alrededor de él. Entonces ya la Torá nos está enseñando a nosotros que hay dos grupos de personas: aquellas que se ven a sí mismos como mínimas, como pequeñas, como chiquitas, y el grupo opuesto que se ve exageradamente grande a tal punto que se enorgullecen y se envanecen. Y aquí es donde entra el fruto de la humildad, del Smiut. Yeshua dice: mis talmidim van a ser tan supremamente bendecidos que ellos van a saber hasta qué punto, cuán mínimo uno debe verse a sí mismo, y hasta qué punto, cuán grande debe aprender a verse uno mismo, y generar el punto de equilibrio. Entonces, uno debe saber, el punto de equilibrio nos ayuda porque al final todo lo que uno crece, todo lo que uno aprende, todo lo que uno sabe, talmidín, en realidad todo es del Eterno. Y nada de lo que hagamos en este mundo es realmente para este mundo. Todo lo que hacemos tiene que ver con el mundo por venir, con la realidad que ha de venir cuando el Mashiach se establezca sobre la tierra, cuando el Mesías venga por su pueblo. Para eso es que trabajamos, para eso es que nosotros crecemos, aprendemos, porque al final en realidad todo es del Eterno y no trabajamos para solamente este mundo, sino que también trabajamos para el mundo por venir. Entonces uno busca alcanzar la correcta conexión que el Eterno nos enseña a cumplir con nuestro verdadero propósito. Y ahí es donde aparece la grandeza del alma. Dicen los sabios que una persona humilde es una persona que tiene un alma tan grande que está preparándose para aprender a caminar el camino que lo lleva al Gan Edén. Repito esto, talmidín. Dicen los sabios que la persona humilde tiene un alma tan grande, es una persona con un alma tan grande, tan elevada, tan fuerte, tan poderosa, que es una persona que se está preparando para aprender a caminar el camino que lo lleva al Gan Edén y nunca a otro lado. La señal de que una persona es humilde desde la perspectiva de la Torá es porque esa persona tiene un alma tan grande, como acabamos de ver, que esa persona, al ver la grandeza de su alma, en lugar de enorgullecerse y envanecerse y encerrarse en un patrón de exagerada grandiosidad, esa persona lo que hace es preparar su alma para aprender el camino que lo va a llevar al Gan Edén, al jardín de las delicias, al lugar de la realización profética. Esa es la señal de la persona humilde. Entonces, hasta aquí hemos visto, podemos decir rápidamente, 3 características del Smiut. Número 1, que el Smiut es un efecto, es un fruto que uno llega a cosechar, es una consecuencia que se llega a dar a causa de una persona que está apegada a la Torá. Su apego, su unión a esa Torá, su amor, su pasión a la instrucción, si ese apego es genuino, porque hay apegos equivocados, talmidín, también. Hay gente que se apega a la Torá, pero no por amor a la Torá, sino porque andan buscando en la Torá todas aquellas cosas que les benefician, pero no porque anden buscando que la Torá
sea para ellos lo que la Torá dice que debería ser para ellos. Entonces, hay gente muy apegada a las escrituras y leen la Biblia y estudian la palabra y estudian la enseñanza, pero es solo para conocer, es solo para saber, es solo para entender, no porque la persona desee que esa Torá, que esa instrucción se interiorice, se introduzca a su esquema, a su estructura, forme parte, le modifique su conducta, le modifique su forma de pensar y su forma de ser. Y aquí es donde aprendemos número uno, por eso, que la humildad es una consecuencia de quien está apegado a la Torá. Número dos, que la persona humilde buscará, esto es una señal, una evidencia, buscará formar su conciencia. ¿En qué sentido? Formará en su conciencia la idea de que el Eterno está por encima de él y que el Eterno le supervisa todo el tiempo, porque el Eterno está pendiente de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción que decimos, para encauzarla hacia el propósito que Él nos asignó, propósito que solamente podemos alcanzar con su supervisión, con su fuerza, y permitiendo nosotros en nuestra conciencia comprender que Él es quien está por encima de nosotros, no el pecado, no la debilidad, no las deficiencias, no lo que las demás personas dicen, sino el Eterno está por encima y Él es el que supervisa para que alcancemos nuestro tikkun, nuestra rectificación, nuestro propósito. Y número tres, la humildad, aprendemos, genera un punto de equilibrio entre dos polos, entre aquellas personas que se ven a sí mismos mínima y aquellas personas que se ven a sí mismos como muy grandes. La humildad viene a poner el punto de equilibrio, porque la humildad te va a enseñar que uno debe aprender, y resalto esto, aprenderlo. Uno debe aprender hasta qué punto es pequeño, hasta qué punto uno debe aprender a verse a sí mismo pequeño y hasta qué punto uno debe aprender a verse a sí mismo grande. La humildad genera ese punto de equilibrio en las personas. Por eso a veces hay personas a quienes no se les puede confiar un liderazgo, no se les puede confiar un ministerio, no se les pueden confiar muchas cosas por la sencilla razón, Talmidim, por la sencilla razón de que son personas que les falta humildad y pierden ese punto de equilibrio. Tenemos aquellos líderes que sirven a Dios, pero se ven a sí mismos como pequeños, muy pequeños, se autodescalifican. Y tenemos aquellos líderes que le sirven a Dios y se envanecen de su don, de su poder, de la autoridad que les ha sido dada, del rango que les ha sido asignado. Y encontramos los dos polos y esto cansa. Pero cuando tenemos smut, cuando tenemos humildad, dice por eso que heredaremos la tierra. Seremos entonces capaces de gobernar territorios y de gobernar regiones, dice Yeshua en su Torá. Bien, cuando hablamos de humildad, Talmidim, seguimos adelante después de haber visto estas tres cosas que genera el punto de equilibrio y lo que dijeron los sabios, que una persona humilde es una persona que tiene un alma muy grande y es tan grande esa alma, tan elevada, que esa persona lo que hace es preparar esa alma para aprender el camino que lleva al Gan Edén. Cuando hablamos de la humildad, Talmidim, para seguir avanzando, tenemos que recordar aquí a Moisés. Moisés, dice la Torá, es el más grande de todos los hombres que mereció que por su mano fuera entregada la Torá. Por eso la Torá dice de él en Números capítulo 12, versículo 3, Talmidim. Dice Números 12, verso 3, dice: y aquel varón Moisés, dice, era muy manso, más, dice, que todos los hombres que había
sobre la tierra. Así habla la Torá de Moshe Rabeno, Moisés, nuestro maestro. Así habla la Torá. Tenía que ser tan humilde Moshe. Es la humildad lo que hace que Moshe sea digno de recibir la Torá, pero no solo de recibir la Torá, sino de entregar la Torá a todo un pueblo, a toda una nación. Tú quieres enseñar, tú quieres ministrar, tú quieres impartir a otros, quieres liderar, pues hay que crecer en humildad para merecer la Torá nosotros primeramente, pero también para después merecer entregar esa Torá en manos de todo un pueblo, de toda una región, de todo un territorio, como nos decía Yeshua en su Torá: bienaventurados los humildes, porque ellos se volverán herederos, ellos serán herederos de regiones y de territorios. Ahora, como dice Números 12:3 con Moisés, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hay una pregunta que tenemos que hacer: ¿por qué la Torá se atreve a exaltar de esta manera a Moshe? Uno podría pensar, y es válido, que a veces cuando uno dice algo bonito hacia otra persona, a veces esa persona, si no está centrada, esa persona podría tomar aquello como una oportunidad para envanecerse, para enorgullecerse demasiado y en sobremanera, o podría tomar esa frase tan bonita de exaltación que uno le da, de reconocimiento, para autodescalificarse y automenospreciarse y creer que no es digno de merecer esa frase de elogio. Pues bien, aquí la Torá se atreve a exaltar a un hombre y reconocerlo como el más humilde sobre la tierra. ¿Por qué la Torá lo exaltó de esta manera? Porque Moisés sabía realmente cuál era su verdadero tamaño, cuál era su verdadera magnitud, su verdadero alcance. Él sabía cuáles eran las cualidades que lo distinguían. Él sabía cuál era la cantidad de fuerza espiritual que era capaz de liberar sobre otros, Talmidín. Él tenía conciencia de esto, y por eso la Torá no teme en llamar a Moisés como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Y esta, dice Yeshua, dice Jesús, esta va a ser una mentalidad en mis estudiantes. Esto va a ser algo que va a distinguir mis estudiantes. Que mis estudiantes, dice Jesús, van a ser gente con esniut, como Moshe, que la Torá va a poder exaltarlos porque ellos son conscientes realmente de cuál es su verdadero tamaño, cuál es su verdadera magnitud, cuál es su verdadero alcance interior, qué es la cualidad que los distingue, cuánta cantidad de poder espiritual son capaces de liberar. Y esto está presente en el humilde, esa conciencia de conocer su verdadero tamaño interior y su verdadera magnitud, sin ninguna distorsión polar para irse, como vimos antes, también los extremos de la descalificación y los extremos del patrón de grandiosidad exagerado. Entonces, el humilde, él sabe qué es lo que posee. Y él sabe que eso que posee, ese tamaño, esa magnitud que tiene, ese alcance, esa cualidad que lo distingue, él sabe que esa cantidad de fuerza espiritual que es capaz de liberar sobre otros, él sabe que eso es realmente por causa de la herramienta que le han entregado, por causa de la Torá. Él sabe
que es por causa del Eterno y la fuente que le ha entregado la instrucción, la enseñanza, que tiene esa magnitud y ese tamaño interior. Entonces, él sabe que lo que posee no es de él realmente, que es más bien por causa de la herramienta que le dieron, y que el desafío personal del humilde es mucho más grande que el del resto de los hombres. Por lo tanto, el humilde puede darse a sí mismo menos permisos que los que se dan la mayoría de las personas. Y esto es algo maravilloso, Talmidim, algo maravilloso que tenemos que aprender bien. Tenemos que aprender bien. Por eso la Torá exalta a Moisés, porque Moisés sabía que ser humilde es un desafío personal. Para ser humilde es un desafío de ser más grande que el resto de los hombres, y que ese ser grande significa darse a sí mismo menos permisos de los que se dan la mayoría de las personas. Pero el humilde sabe convivir con esa restricción, porque el humilde sabe que en la restricción está el secreto de la grandeza, está el secreto de la humildad, está el secreto del crecimiento. Así, Talmidim, vamos aprendiendo progresivamente lo que significa ser una persona humilde. Estamos con esta característica de la Torá del Mesías cuando dice: cuán bendecidos, cuán bien liberados y qué nivel de gloria tendrán las personas humildes, porque ellos se volverán herederos, ellos adquirirán el patrimonio, los créditos, los derechos, las obligaciones de regir sobre territorios, sobre regiones, de poder influenciarlas con ese grado de humildad, porque nosotros aprendemos que la humildad significa todas estas cosas que hemos venido estudiando. De ahí, Talmidim, continuamos avanzando, y hay un versículo para terminar esta parte de la humildad con el que vamos a cerrar esto. Dice en Primera de Crónicas, para los que están apuntando, capítulo 11, verso 9, dice lo siguiente, dice: y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Repito, Primera de Crónicas 11:9 dice: y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Este es un versículo interesante, y cuando hablamos de Primera de Crónicas 11:9, los sabios dicen: he aquí, este es un versículo que nos habla de la tzniut, de la humildad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien con gran magnitud, en este caso el rey David, quien fue creciendo y creciendo, volviéndose cada vez una persona más grande. Y este verso no nos habla directamente de la humildad de David, sino que este verso revela el efecto de la humildad de David, ya que por causa de que él se estaba haciendo cada vez más humilde, es por eso que él iba adelantándose e iba creciendo, y dice que Jehová de los ejércitos estaba con él, porque David crecía en tzniut. Es interesante, por eso los sabios dicen: has de entender que este versículo, Primera de Crónicas 11:9, donde habla que David iba adelantando, iba creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él, nos está hablando de alguien que está cosechando en este momento, que está recibiendo el fruto que produce la humildad, el estar creciendo en humildad, el estar desarrollándose en humildad,
Esto hace que te adelantes a tu generación, hace que te adelantes en mentalidad, que te adelantes en espíritu, en lenguaje, en cultura, vayas creciendo. Y lo mejor, Talmidín, Jehová de los ejércitos estaba con él. Jehová de los ejércitos estaba con él por cuanto tenía humildad. Y este es un verso maravilloso, maravilloso, maravilloso. Hay otro versículo, les voy a regalar uno más. Proverbios 3:4 dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Tenemos aquí otra vez un efecto de la humildad, que la persona se volvió exitosa a partir del hecho de que es una persona humilde, una persona que conoce cuál es su verdadera magnitud, y como sabe esa persona cuál es su verdadera magnitud, esa persona sabe cómo conducirse ante el Eterno, entendiendo, como nos han enseñado los sabios, que uno no debe compararse con lo de aquí abajo nunca. Uno debe compararse con todo lo que está arriba, en el lugar donde habita el Eterno. Entonces, eso es una consecuencia de la humildad: hallar gracia, hallar buena opinión ante los ojos de Dios primeramente. El Eterno nos permita hallar gracia, hallar buena opinión ante sus ojos y también delante de los hombres. Pero esto no será el resultado de que estamos orando mucho, no será el resultado de que estamos leyendo mucho la Biblia o de que estamos yendo mucho a los cultos. Es el resultado de que estamos aprendiendo el secreto de la humildad, que hallaremos gracia, hallaremos buena opinión ante los ojos del Eterno y ante los ojos de los hombres. Porque una persona humilde, como decíamos, conoce cuál es su verdadera magnitud. Hay otro versículo que dice, Génesis 35:11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Habló el Eterno en Génesis 35:11. Así que cuando usted y yo caminamos con esniut, con humildad, y esto es reflejado en lo alto, es decir, en lo alto tienen testimonio de que verdaderamente estamos creciendo en humildad, desciende el poder para dejar descendencia que pueda alcanzar el nivel en el que se mueve el alma de cada uno de nosotros, en ese nivel de humildad. Repito, cuando yo camino en humildad, cuando tú caminas en humildad, en esniut, y esto es certificado, esto es sellado arriba en los cielos, desde lo alto es certificado que tú caminas en humildad, entonces descenderá poder sobre ti para dejar una descendencia que refleje el nivel de alma que tú has cultivado. Y esto opera tanto en lo positivo como en lo negativo. Cuando una persona, su alma no camina con esniut, no camina con humildad, y eso es reflejado arriba, el Eterno certifica que esa alma no camina con humildad, que esa alma no conoce la magnitud, que esa alma peca por verse mínima o por verse exageradamente grande. Entonces igual viene el poder, pero no de arriba, sino de abajo. Viene el poder para que dejemos una descendencia que se mueva también en ese mal nivel de alma en el que nosotros nos estamos moviendo. Líbranos el Eterno de eso. Suceda solamente lo primero, que es que cuando yo camino con humildad,
En lo alto es certificado, en lo alto es sellado, en lo alto es validado que yo estoy caminando con verdadera humildad, y entonces de lo alto desciende poder divino para poder dejar sobre la tierra una descendencia que camine en ese mismo nivel de alma. Así, Talmidim, llegamos a un punto donde yo espero haber logrado aclararles con todo lo que hemos compartido en esta tarde, qué significa ser humilde, qué significa cuando Yeshua dijo bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad y lograrán influenciar, lograrán incidir ya no solo sobre sí mismos, sino incidir ahora externamente hacia regiones, hacia territorios, y de arriba descenderá poder, descenderá un poder, una fuerza vital que viene del Eterno para dejar aquí abajo una descendencia que camine en el mismo nivel del alma que nosotros estamos operando. Qué importante y qué responsabilidad es caminar en humildad. La humildad no solamente es la persona que se ve pobrecita, no es la persona que le falta todo solamente, que muchas veces la gente confunde qué es ser humilde. La humildad, como hemos visto, tiene que ver con todos estos elementos. Talmidim, vamos cerrando la clase y hacemos una síntesis, hacemos un repaso para tratar de clarificar ideas y tratar de dejar esta semilla sembrada y que sirva como formación para tu vida. Comencemos. Entonces, número 1, repasando, aprendimos bienaventurados los mansos, debe ser traducido como supremamente bendecidos, bien liberados y gloriosos serán los humildes. Así debe ser traducido. Entendimos en forma simple y sencilla, la más sencilla posible, que los humildes son personas obedientes, personas dóciles, rendidas, manejables, fieles, disciplinadas, dependientes, pacientes, sencillas, respetuosas, bondadosas, serviciales y para nada altivas, para nada arrogantes, presuntuosas o impertinentes. Eso fue lo primero que hemos aprendido. Aprendimos que la palabra humildad en hebreo es la palabra sniut, y que nos han dicho los sabios, uno debe aprender a caminar con sniut frente a Elohim, frente al juez, frente al eterno creador. Uno debe aprender a caminar con sniut. Aprendimos que sniut, humildad, es el efecto, el resultado, la cosecha de una persona que está apegada a la Torá, unida a la Torá, que está incorporando la Torá a su estructura, a su esquema, que esa persona está verdaderamente haciendo de la Torá, de la instrucción, la enseñanza que se le da, la palabra que se le imparte, la está haciendo parte de sí y se apega a esa Torá, se une en mente, en emoción, en lenguaje, en acciones. Y entonces como efecto viene la humildad. Aprendimos que el humilde es la persona que sabe que tiene una conciencia y que en esa conciencia debe formar la idea fuertemente de que el Eterno es quien está por encima de él, el Eterno es quien lo supervisa todo el tiempo, y la idea de que lo está supervisando y de que está encima no es porque el Eterno está vigilándolo para ver en qué falla y señalarlo y condenarlo, sino que está atento al Eterno para que si nosotros le permitimos como autoridad nuestra, Él puede encauzar nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, nuestros sentimientos, nuestras acciones hacia ese propósito trascendental que solo lo podemos alcanzar con la fuerza que viene de Él.
Y por eso cuando la persona siembra eso en la conciencia, aprendimos, nace en la persona ese deseo de no transgredir la Torá, de no volverse pequeño, de no ser pequeño, que es la persona que transgrede la enseñanza que se le entrega. Y como no quiero volverme pequeño, utilizo todas las herramientas que el Eterno me da para alcanzar lo que Él quiere que yo alcance. Aprendimos también que la humildad es un estado que nos enseña, que nos hace aprender hasta qué punto, cuán mínimo debo verme a mí mismo y hasta qué punto, cuán grande debo verme a mí mismo. La humildad es el punto central que genera el equilibrio. Y vimos que cuando quitamos la humildad del centro, entonces o la persona se ve muy pequeña a sí mismo o se ve demasiado grande a sí mismo. De la humildad es lo que genera el punto de equilibrio. Y estábamos viendo también que la persona que la Torá exalta como humilde es a Moshe. ¿Y por qué la exalta? Porque realmente él conocía su verdadero tamaño y magnitud interior. Eso es una característica de la persona humilde, que tiene conciencia de su verdadera grandeza, de su verdadero tamaño, su magnitud, conoce su alcance espiritual, mental, emocional, conoce las cualidades que le distinguen, sabe cuánto poder es capaz de liberar sobre otra persona a través de la instrucción y la enseñanza, sabe que lo que posee no es de él, sino que proviene del Eterno, sabe también que el desafío de él es más grande que el del resto de los hombres y que al ser humilde no se puede permitir lo que se permiten el resto de los hombres. Y vimos que por eso es que la Torá dice que David iba creciendo, iba adelantándose, Jehová estaba con él, porque ese era el fruto, el efecto directo de su humildad. Y vimos que, como dice el proverbio, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, porque ese también es efecto de la humildad. Y vimos que en Génesis 35:11 el Eterno dijo: crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Cuando el Eterno decretó esto, lo decretó cuando esta persona caminó en humildad, y eso fue registrado, sellado arriba, que era legal la condición de humildad de esa alma, y entonces descendió poder de arriba, la capacidad para generar una generación capaz de moverse en el mismo nivel de alma. Así sucede cuando nosotros caminamos en humildad o cuando no caminamos en humildad. Así, Talmidim, creo que esta sería la clase de este día. Si en este momento hay alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta, estoy abierto a recibirla. Ruego al Eterno me haya permitido la capacidad de transmitir los conceptos de la mejor manera posible, de la manera más clara, para que usted pueda haber comprendido lo que significa bienaventurados los mansos, es decir, los humildes, lo que significa esta característica de los que pertenecen a la escuela de Yeshua. Si hay alguna pregunta, bien, o algún comentario, si no, vamos a proceder a despedirnos, recordándoles, Talmidim, que cada viernes, con la ayuda del Eterno, a las 5 de la tarde, estamos aquí estudiando Torá, estudiando palabra, instrucción, enseñanza. Invite a personas a que puedan acceder gratuitamente a estas clases. Comparta con ellos el link que está en YouTube para que puedan acceder a estas clases. Si tienen hambre y tienen sed y son personas que quieren crecer en instrucción, bienvenidos sean. Es un privilegio compartir con cada uno pequeñas perlas
que puedan ser de gran utilidad para nuestro proceso de formación, para nuestro proceso de crecimiento. Talmidín, se acerca Rosh Hashanah, el año nuevo hebreo. Preparemos nuestra mentalidad con humildad. 16 de septiembre de este año, Rosh Hashanah, año nuevo hebreo. Preparemos nuestra mentalidad con humildad, con smut, delante del Eterno, para que un buen decreto del cielo venga sobre nosotros y que marque para bien este próximo ciclo que continúa, que ese ciclo incluya, ese decreto incluya fuerzas nuevas, salud, riqueza, conexiones divinas, oportunidades divinas, que de verdad podamos preparar nuestro corazón con humildad, con smut, para este Rosh Hashanah que se acerca. Saludos de parte del Moré Eddie Sandino, quien les ama, les saluda, les bendice, les agradece la atención que ustedes brindan cada viernes, el esfuerzo que hacen por estar con nosotros. Les bendecimos desde la preciosa nación de Costa Rica, saludamos a todas las naciones y nos vemos en la próxima clase. Shalom Ubraha.